Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que se encuentren muy bien. Yo lo estoy realmente. Muchísimas gracias por los que han preguntado por ahí. El día de hoy vamos a ir a un sitio muy bonito, de verdad. Un sitio muy bello en la sabana cundiboyacense de Colombia. Vamos a ir al bello municipio de Sopó, un lugar de verdad muy bonito, muy agradable. Vamos a ir a conocer parte de su historia y vamos a conocer por allá esos rumbos desconocidos de ese bello lugar. Entonces, sin más preámbulos, ¿preparados? ¿Listos? ¡Comencemos! Y bueno chicos, ya hemos llegado al bello municipio de Sopó. Pero bueno, vamos a ir al Parque Pionono, a un mirador que queda aquí. En Google Maps, uno llega como a esta casita que están acá y los manda por esta aquí subiendo derecho. Pero bueno, hay unos letreros que dicen que por ahí no se puede pasar. Esta no es la vía, pero Google Maps te manda por ahí. Entonces me dijeron que tenemos que llegar a esta y subir, es más, ir hacia este lado. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bueno chicos, les cuento que la subida está muy bárbara. La moto no me sube porque es muy bajito cilindraje. Entonces ni modo, tendré que venir otro día que alguien me traiga porque la subida está muy dura para la moto. Estoy aquí intentando mover la moto porque no dio la subida. Entonces ni modo, estoy intentando bajarla a ver qué. Estuvo dura. Vamos más bien al parque. Buenas. Estuve asustadito un poquito porque pensé que no le iba a lograr, pero bueno, pude mover la moto, pero sí se recalentó bastante porque la subida sí es muy empinada y mi moto tampoco no es de tanto cilindraje. Entonces bueno, espero algún día poderme comprar una más grande pero no pude, la moto no me dio y no me quiero dañarla porque siempre es lejitos de donde estoy. Vamos a ir al Parque Central a conocer un poco del Parque Central. Vamos a ver si podemos ingresar a la cabaña alpina. Quería llevarlos al Parque Pionono, pero bueno, será en otra ocasión para ir a verla. Sigamos con este recorrido. Igual les dejo esta imagen de este bello panorama. Desde aquí se ve también muy bonito. Allá el perrito acostado mirándome. Mira este muchacho, ¿qué estará haciendo? Y bueno chicos, me voy a quitar un momentico el tapabocas. Aquí hay como un mapita al lado del santuario del Señor de la Piedra. Ahorita les voy a explicar un poco la historia de él, pero acá está el mapita. Entonces, como es el mapa turístico, se podría decir, ecoturístico que hay acá dentro de Sopó. Entonces está aquí el santuario, el Parque Ecológico Pionono, que no pudimos ir. Bueno, ya les voy a explicar sobre esta iglesia, dónde nos encontramos en este momento y para dónde nos dirigimos, toda esta parte del parque. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos encontramos, entonces ya les voy a mostrar el Santuario del Señor de la Piedra, que fue en 1953, creo que es, 52, que se construyó. Ya se los voy a mostrar. Está aquí a mis espaldas. Uy, casi me atropellan. Qué pena. Y bueno, ojalá no me vuelvan a atropellar, como que la señora estaba aprendiendo a manejar hasta ahora. Por ahí también hizo un desmadre ahorita. Bueno, el caso,
Es que en 1753 una señora, era la bandera de la parroquia, encontró como una piedra allá adentro con la imagen de Jesucristo. Entonces cuenta la historia pues que la encontró y ahí cae el agua y pues ahí se ve la imagen. Y pues aquí vienen bastantes personas a toda la parte turística religiosa, pues a conocer y ver un poco más adentro y pues ver. La cuestión es que está cerrado el día de hoy, no sé por qué, pero bueno, no importa. Se vino acá y igual se ve muy bonito acá este lugar. Como lo notarán, sí está cerrado hoy como que descansaron, pero básicamente es entrar ahí, por ahí se encontrará, por ahí suena, ahí se escucha como el ruido del agua. Entonces es aquí donde se supone que hay una imagen de Jesucristo. Y bueno, vamos a ir al parque principal, pues ya a conocer parte de su historia, ya que estoy un poquito relajado porque sí está un poco asustado realmente con lo que pasó ahorita. Casi me caigo en la moto y todo, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, chicos, ya hemos llegado al parque principal de pues Sopó. La primera perspectiva está muy bonito. Yo hace unos añitos había venido, pero no, ya ni me acordaba cómo llegar, ya me sentía perdido cuando venía para acá desde Bogotá. Les cuento que Sopó fue fundado el 25 de mayo de 1635 por un señor llamado Francisco Chacón. Me va a tocar hacer el videito lo más rápido posible porque como que quiere llover, Siempre me ha gustado la infraestructura de los pueblitos que hay por acá, entonces eso es genial. Miren esta fuentecita y arriba tiene una representación muisca. Está muy bonito. Les cuento que Sopó en lengua chipcha o en muisca, tengamos en cuenta que el muisca esa era la cultura como tal y el chipcha era, podría decirse que el lenguaje que ellos manejaban. Entonces Sopó significaba piedra o cerro fuerte. ¿Lo sabían? Déjenmelo saber en los comentarios ahí. Bueno, al parecer quiere que nos quedemos acá. Sopó nos quiere que nos quedemos. El sol nos brilló otra vez y eso me parece genial. Que no quiero mojarme. Me he mojado estos días. Les cuento que hace muchos años el río Bogotá, de pronto para la gente que no conozca, Bogotá tiene el río, pues está muy contaminado, pero hace muchos años pasaba por varios municipios y Sopó tenía un embarcadero acá donde cuando antes se podía transitar en el río Bogotá en esos barcos. ¿Lo sabían? Es un dato interesante. Algo que me ha encantado y de la mayoría de los municipios a los que hemos ido es que realmente el parque principal lo tienen muy limpio. Además, aunque tienen alguna similitud entre cada uno de ellos, siempre está como estructurado de una manera muy bonita. De verdad, se los recomiendan para que vengan. También acá existe una plaza de los artesanos, la casa de la cultura, todo muy colonial, eso sí. Algo que me intriga aquí que tienen algo muy representativo de la cultura muisca, que tiene una representación en piedra de uno de los cacicagues de los muiscas de aquella época. Ya se los voy a presentar, realmente muy bonito. El parque principal se llama el Parque de los Tibas. Quieren venir aquí a Sopó, pues ustedes dicen, no, quiero ir al Parque de los Tibas o el Parque Central. Está tallado en piedra, una representación de los ancestros de cada uno de ellos. Entonces ya igual se las voy a mostrar. Él es el cacique, no es Kazekage, he visto mucho Naruto. El cacique Sopó. Ese homenaje se lo hicieron a él y esta escultura en piedra fue puesta ahí en 1998. Y bueno, les cuento algo respecto a este cacique. Él, cuenta la historia que él libró una batalla contra el cacique Guatavita. Después vamos a ir allá a la laguna de Guatavita también. Es un lugar muy bonito, también es muy turístico. Y pues para ir a conocerla de paso, aquí queda cerquita. Pero bueno, libraron esa batalla entre estos dos caciques. Y hay como historias de maldiciones dentro de Sopó y Guatavita. Y de sequías, que hubieron bastantes sequías por la batalla que libraron entre ellos dos y pues que los dioses de alguna manera se han puesto bravos con ellos. Es un dato interesante, algo que es loco escucharlo, pero es muy bueno saber. Ahora les voy a presentar la iglesia del Divino Salvador, una infraestructura bastante bonita, hecha en piedra y que tiene algo muy curioso. Acá está en la parte de atrás, ¿no lo alcanzan a ver? Igual les voy a dejar ahí el pequeño videito, es que está a contraluz, entonces se ve, no se alcanza a ver bien. Les cuento que esta parroquia que se encuentra acá atrás fue concebida por el Papa Pío IX el 27 de septiembre de 1653. El Papa Pío IX por eso tiene referencias, muchas referencias aquí dentro de Sopó, como parques, y de ahí un museo. Hay lugares que tienen como ese nombre por la representación que hizo en aquella época y pues lo que le ayudó o le dio
a Sopó en su época. Y pues toda la arquitectura es toda la parte colonial del siglo XVII. Algo que es muy interesante y que tiene, se podría decir que esta iglesia son los 12 arcángeles de Sopó. Es algo que es impresionante, está cerrado porque no hay misa hoy, pero bueno. Hubiera sido cool verlo. Igual la madera también se ve, es bastante pura madera. Y miren las llaves. Digamos, esta es la para abrir. La herradura es como una de esas llaves antiguas, de las viejitas, véalas. Entonces está cool. Y pues al lado de esta iglesia se encuentra la Casa de la Cultura, por si quieren venir acá y preguntar también. Es algo que sí se ha sentido bastante, es que es tranquilo, muy tranquilo. Entonces eso también está cool. Está genial. Otro dato interesante es que se han encontrado las evidencias humanas más antiguas del altiplano cundiboyacense. Sí se siente resto la tranquilidad acá. Bueno, es que hoy es festivo, ¿no? Pero está tranqui, está muy tranqui. Y pues está chévere, a mí me gusta la tranquilidad. Cuando sea viejito, si algún día estos me vengo a vivir a un pueblito así. Mucha ciudad también es estresante. Y bueno, si ustedes quieren venir acá a este lugar y quieren comer aquí dentro del parque, también hay varios restaurantes para que coman alguito, se llenen el estómago y estén muy felices. Esta infraestructura me encanta, está muy bonita, con su balconcito y toda la cuestión. La economía de Sopó específicamente es de la agroindustria, que son como la producción de derivados de los lácteos. Por eso aquí se encuentra la cabaña alpina y pues Sopó es uno de los principales también que hace esta producción de toda la parte de los lácteos. También está la floricultura, también la construcción, y algo interesante es que también aquí hacen la fabricación de fósforos. Entonces eso también es interesante. Los lugares muy turísticos acá hay varios, digamos está el parque principal. También se encuentra la cabaña alpina, que es una de las principales. Voy a ver si me dejan entrar, porque lo que leí es que en pandemia tiene que ser como los fines de semana tienen que ser como con reserva, que usted haya reservado para poder ingresar. Voy a echarme la ojeadita a ver si puedo pasar y mostrarles cómo es la cabaña alpina adentro. Si no, volver a venir, poder ir a la cabaña alpina y al parque Pionono, que fue lo que no logramos el día de hoy. También les cuento que si a ustedes les gustan los deportes extremos, también lo pueden hacer acá. Acá hay parapente, creo que también se puede tirar uno de paracaídas y otras cosas que tengo que vivir en algún momento, ya cuando pueda monetizar YouTube y pues tenga los ingresos, pueda hacerlo y mostrárselo a ustedes para que también vengan. Ay, miren esto tan bonito. Vea, ay, cómo salí de ahí. Está muy bonito. Bueno, voy a ir a ver la cabaña alpina a ver si me dejan entrar. Si no, pues bueno, allá me despediré. Y bueno, este es el parque central de Sopó. Vamos a ver si podemos entrar a la cabaña alpina antes de que me llueva. Y bueno, a hacerles. Y bueno, por acá al fondo se encuentra la cabaña. Ahí está la cabaña alpina. Ya pregunté, toca con reserva, si no lo dejan entrar por la página de ellos. Entonces ni modo, espero poder venir acá y grabarles la cabaña alpina. No siendo más, me despido el día de hoy de ustedes. Espero que les haya gustado, les haya servido. Creo que el video salió muy cortico, pero bueno, vine hasta acá a conocer este bello municipio. Espero que les haya gustado, espero que ustedes puedan venir a este lugar. Está que se viene un aguacero del demonio. Y por allá gritaron. Entonces, bueno, me voy a poner el impermeable, arrancar con mi motico. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Aquí aparecerá un circulito donde se pueden suscribir, o en el botón rojito. No se olvide porque es gratis y eso ustedes me ayudan a crecer. Y bueno, nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Tocó escampar el día de hoy. Ni modo. Si no me hubiera pegado una empapada impresionante. Por ahí se ven los rayos. Vean la moto, la llanta de la moto ya está hasta la mitad, está bueno, casi la mitad de la llanta. Está re inundado. Bueno, tocó tomarse un cafecito con un croissant. Vamos a ver qué tal está para este frío porque está horrible. Que no sé si está contra luz. Bueno, vamos a ver, vamos a probarlo a ver qué tal está. Y bueno chicos, ya bajó un poco la lluvia, ya por lo menos puedo andar y puedo ver. Entonces bueno,
Como les había dicho, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos veremos en otro video. Hasta la próxima.